I'm singing hallelujah, glory hallelujah. Running the race since I made a start. I made a start. Oh, days are brighter, makes my burden lighter. Jesus loves just above us over in my heart. Digo, ¿dónde estoy? Llevo tantos apuntes, tantas cosas. En el libro de Josué, tenemos un invitado especial por excelencia y se llama Jesús. Jesús el Cristo. Él es nuestro invitado especial, es el digno de los honores, el digno de toda gloria, el digno de toda honra, y nosotros simplemente siervos del Señor somos. Así es que me da un poco de eso, de ver personas, hermanos, que por la razón que sea hoy no están aquí, se van a perder un mensaje de Dios tremendo. Pero en fin, Jesús también se acercó a los apóstoles y le faltaba uno, Tomás no estaba. Y Dios que haga la obra. Dice la palabra en Josué, todo el mundo en pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Capítulo 1, de versículos del 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, te ordenó, te aconsejó que guardaras, ¿no? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Antes de iniciar la palabra que el Señor puso en mi corazón, quiero informar un poquito a la iglesia. Como sabéis, el domingo pasado estuvimos ministrando a las iglesias Camino Real de Madrid. Y bueno, llevé el mensaje allá, la palabra apostólica para las iglesias en diferentes lugares. Aquí la compartí en el Cabañal y la compartí en Madrid, porque las palabras que recibes como apóstol tienes que llevarla a las iglesias que están bajo tu autoridad, ¿verdad? Y bueno, la iglesia fue edificada, fue muy bendecida, los pastores muy fortalecidos, entendiendo y recibiendo palabra tremenda de Dios para sus vidas. Y uno de nuestros pastores fue edificado y levantado porque estaba pasando por momentos difíciles. Los pastores son zarandeados, los ministros somos zarandeados, y eso lo tenemos que saber y nos tenemos que poner a la brecha con Cristo, ¿verdad? Entonces iniciamos la predicación diciendo así, que dice la palabra de Dios, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto.
mi siervo Moisés ha muerto y ahora te toca a ti coger el testigo de Moisés y continuar la obra que yo inicié con Moisés y que tú tienes que terminar. Cuando dice mi siervo de Moisés ha muerto, está diciendo ha muerto un tiempo y viene ahora otro nuevo tiempo. Dios sacó a Israel de Egipto, de casa de servidumbre. Los sacó después de 430 años de esclavitud. Los sacó. ¿Por qué permitiría Dios 430 años? Porque Dios hace una obra que es completa desde la raíz hasta la cabeza. 430 años nos habla de 5 generaciones. Y Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª y 5ª generación. Y es una de las maneras que Dios tiene de redimir para poder librar las maldiciones hasta 4ª y 5ª generación. Fueron librados de Egipto y para ir a la tierra que fluye leche y miel, Dios los pasó por el desierto. El desierto fue un lugar de preparación. En el desierto vino la palabra de Dios. En el desierto vino la ley de Dios. En el desierto vino el levantar el ministerio sacerdotal. En el desierto vinieron las ordenanzas. En el desierto Dios preparó un pueblo como nación para empezar a conquistar la tierra que Él les había prometido. Pero llegó el momento en que dijo, el tiempo de Moisés se acabó. Se muere Moisés y se acaba el tiempo en la cual la iglesia, el pueblo de Dios, se pasa a otra dimensión. Moisés ha muerto, le está diciendo. Ahora Josué, que es Jesús, Josué, Jesús, levántate y cruza este Jordán y empieza a conquistar la tierra que Dios ha dicho que te la daría. Mira una cosa. Dios no le dijo que les iba a dar tierra en el desierto. Dios no le dijo que les iba a dar campos en los desiertos. Dios no le dijo que les iba a dar fuentes en los desiertos. Dios les dijo, de aquí no vais a tocar ni una sola piedra del desierto. No te doy tierra en el desierto. Te doy la tierra en el Canaán. Y la tierra de Canaán está cruzando el Jordán a la otra parte. A esta otra parte no puedes edificar. Y es verdad que vendrían deseos y que algunos dirían, jolines, qué uvas da aquella viña, qué higos da aquella higuera, qué caudal de fuente tiene ese pozo. Pero Dios le dijo, la tierra que yo te doy, tienes que cruzar el Jordán. Ahí está mi voluntad. Y llegaron hasta el Jordán. Y estuvieron un poquito de tiempo meditando y examinando hasta que Josué determinó levantar al pueblo, recibió órdenes de Dios de cómo tenían que cruzar el Jordán. Los sacerdotes tenían que ir con el arca, posarse en las aguas se pararían, se amontonarían, pasaron a la tierra del Jordán, a la otra parte es donde empezaba la tierra, la conquista que Dios estaba dando a su pueblo Israel. Tenía mandamiento Josué de parte de Moisés que tenían que levantar un altar en el monte Beal, yo no me acuerdo del nombre, un monte. Y levantar ahí un altar y hacer sacrificio. Y cogió 12 piedras, como era la costumbre de levantar los altares de sacrificio a Dios. Cogieron 12 piedras, las pasaron al otro lugar, pero cogieron otras 12 piedras y donde los pies de los sacerdotes habían puesto en medio del río, ahí levantaron también un altar en medio del río. Hemos leído que toda tierra, todo lo que pise la planta de tu pie te será dado. Ya empezaron a conquistar el río Jordán. Ahí fueron los sacerdotes con el arca del Señor en medio del río Jordán. El río de Jordán es la puerta de entrada a Canaán. Es muy importante las puertas. Jesús dijo, yo soy la puerta.
Es muy importante la puerta. La puerta a Canaán era cruzando el río, que era la frontera, y empezó a conquistar el río. Siguieron más adelante. Levantaron en el monte Beal o Boal o algo así se llaman porque tiene unos nombres. Y ahí levantaron el altar y ahí sacrificaron. Noé, cuando se acabó el diluvio, hizo un altar y hizo sacrificio. Abraham, por donde caminaba, levantaba altares y hacía sacrificios. Así Saúl levantaba altares y Samuel sacrificaba. Así lo hacía David, levantaba altares y sacrificaban. No hay altar sin animal de sacrificio. No hay altar sin animal de sacrificio. Y ahora encontramos que Josué levanta un altar en el monte. Jolín, lo voy a buscar, hombre. Con el nombrecito. El versículo. Pues no lo veo ahora, mis hermanos. Un monte. Hizo el sacrificio. Y ahí puso el cordero, el carnero, y hizo sacrificio. Pero había un altar en el río Jordán. ¿Y dónde está el animal de sacrificio ahí? No hay altar sin sacrificio. Josué, hemos dicho que tiene el nombre de Jesús. Y Jesús es Josué y Josué es Jesús. Y cuando llegó el tiempo de Jesús manifestarse al pueblo, a Israel, salió Juan el Bautista diciendo que había recibido la palabra, la revelación de Dios en el desierto. Y aquí vemos Juan el Bautista trayendo la revelación que había recibido en el desierto para preparar el camino al Señor. Y cuando ve a Jesús, dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el que me debes de bautizar a mí? Y Jesús le dijo: deja que se cumpla toda justicia, que conviene que se haga toda justicia. ¿Por qué? Porque Josué levantó un altar en el río Jordán. Ese altar del río Jordán está sin usar. Y vino Jesús donde estaba Juan y era en el río Jordán. ¿Y qué es lo que hizo Juan el Bautista? Cuando él quería que Jesús lo bautizara a él, dijo: deja que conviene que se cumpla toda justicia. ¿Qué ocurrió? Que Juan el Bautista cogió a Jesús, lo sumergió en el río Jordán y al meterse en la profundidad del agua y al sacarlo, dice que los cielos se fueron abiertos. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Que el bautismo significa esto. El bautismo significa separación definitiva de Egipto, significa muerte y resurrección. Jesús estaba siendo el animal dentro del río Jordán que faltaba por sacrificar. Y dentro del río Jordán él murió en sentido figurado y volvió a levantarse en resurrección.
Y como hecho, dice que se abrieron los cielos y la presencia del Espíritu de Dios bajó como paloma. Jesús, el sacrificio de Jesús es el que abre los cielos. Nadie puede abrir los cielos. Jesús es el que cierra los cielos. Y Jesús es el que abre los cielos. Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, estaba conquistando Israel, la tierra de Israel. Pero cuando Él fue al monte Gólgota, ahí estaba conquistando al mundo. Jesús en el río Jordán conquistó la tierra de Israel, pero en la cruz conquistó el mundo. El mundo. Y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue al monte Gólgota? Y ahí murió, y cuando resucitó, ¿qué pasó? A los pocos días vino el Espíritu Santo, no en forma de paloma, pero en forma de lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban reunidos en el lugar alto. Jesús resucitó, el Espíritu Santo vino. Mirad una cosa, mis hermanos. La iglesia, cuando vino el fuego, el poder del Espíritu Santo, les dijo el Señor, antes de que viniera eso la experiencia, dijo: me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en Judea, me seréis testigos en Samaria y me seréis testigos hasta el final de la tierra, hasta el final del mundo. ¿Por qué? Porque yo he conquistado el mundo y quiero que vosotros vayáis a recoger los despojos del mundo, a arrebatar al enemigo todo lo que el enemigo robó, las almas principalmente. Estaba viendo el avivamiento de Azusa ahí creo que era en Los Ángeles, en California. Y dice que este avivamiento en el 1915 o 13 por ahí, vino un avivamiento tan grande, tan grande, tan grande, que el fuego de Dios se veía literalmente. Y empezaban las reuniones, empezaban los cultos, y el que Dios usó para traer este avivamiento tan grande era un hijo de un esclavo, un pastor. Y el hombre, él había recibido de Dios una forma que solo a él se lo dijo. No todos vamos a copiar lo que Dios dice a cada siervo, pero él se sentaba en su silla y dice que se cubría la cabeza con una caja. No sé si es que eso sería para no oír a nadie o algo simbólico, y al rato de estar bajo la caja se levantaba como que recibía instrucciones y empezó a decir a la iglesia lo que tenían que hacer. Dios me ha dicho que la iglesia debe de empezar a orar como mínimo 1 hora al día en lenguas. En lenguas. Las lenguas es el don que edifica, el don del Espíritu que edifica el Espíritu, y nos edificamos a sí mismos. Y ellos empezaron a hablar lenguas. Y dice, y cuando el Espíritu, que estaba un poco decaído entre la adoración, lenguas, empezaba el Espíritu a levantarse. Empezaba el Espíritu a levantarse. Una columna de fuego salió hacia el techo. Se veía llegar hacia el cielo, y del cielo bajaba otra columna de fuego. Y las dos columnas de fuego se juntaban. Y un entendido, un judío, un rabino dijo, eso es, dice que cuando la presencia de Dios está, cuando Dios quiere contestar las peticiones y las oraciones, dice, vienen ángeles de forma de fuego, llamas de fuego, que empiezan a coger las necesidades del pueblo y llevarlos hacia arriba. Se encuentran con los ángeles que traen las respuestas. Y queridos hermanos, se veían brazos crecer así, faltaba un brazo y crecían. Había un hombre con una herida tremenda en el vientre, que se le salía las entrañas, dicen,
y chicos jóvenes de ahí de la iglesia de Azusa les ponía las manos y se cerraba las heridas. Había un hombre que le llamaban con cabeza de elefante, que tenía la barbilla muy grande y muy torcida, oraba y le venía al sitio. Dios hacía sanidades y hacía prodigios de esta manera. Llegó un tiempo, después de unos años, era conocido en toda Europa y en Estados Unidos el avivamiento tan grande que Dios hizo en la calle Azusa. Llegó un momento que el lugar, el templo donde ellos estaban, lo perdieron. Pero dice, para concluir, dice que de ahí de la calle Azusa, del avivamiento de Azusa, salieron miles y miles de misioneros que se esparcieron por todo el mundo llevando el evangelio. Y eso pasó, mis amados, en el Señor, con los apóstoles que estaban en el lugar alto. Vino el fuego de Dios, vino las sanidades de Dios, vino la restauración de Dios, el rompimiento de Dios. ¿Y qué ocurrió? Primero Jerusalén, luego fueron a Samaria, luego fueron a la provincia de Judea y luego al final era hasta lo último de la tierra. Porque Dios levantó una persecución para que la iglesia, con la cual el llamado que tenía que cumplir ese llamado. Toda planta que pise vuestros pies os lo dais. Cuando Dios dice, esta es la tierra que yo te doy, no centres tus ojos en otras tierras. Y que es tiempo de arrebatar. Es tiempo que el tiempo de Moisés ya ha pasado. Ahora entramos en un nuevo tiempo donde yo creo que va a crecer la presencia del Señor, donde las personas van a conocer al Señor, donde los dones van a ser activados, van a ser avivados. Llega este tiempo, pero no sé si Dios tendrá que usar persecución. Porque la iglesia tiene dos opciones. Atender, iglesia, dos opciones. No tienes tres, no tienes cuatro. Tienes dos opciones. Una, o te sometes a las corrientes de este mundo, a los engaños religiosos, a los espíritus engañadores, y no tendrás persecución. O te sometes a los principios de Cristo y serás perseguido. Dos opciones, no tienes más. Toda planta que pise la planta después, toda tierra que pise la planta de tus pies, te será concedido. ¿Os acordáis de Romanos, capítulo 16, versículo 20? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. El Dios de paz. El Dios de paz está con aquellos, como leíamos en la lectura de 2 de Corintios, con aquellos que hacen la paz, con aquellos que traen armonía en el cuerpo. Dios está con ellos. El Dios de paz estará con vosotros, dice Pablo. Pero el Dios de paz se levanta contra aquel que hace la guerra, ese es Satanás. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Cuando Josué, en el capítulo 10, versículo 20, dice que conquistó a los 5 reyes que se levantaron en contra de Israel en la tierra de Canaán. A los que peleaban con él, a los principales guerreros que peleaban con él, hizo sacar a los 5 reyes que tenían en una cueva, hasta que terminaron de derrotar a todo el ejército, y Dios les ayudaba con que tiraba granizo del cielo y mataba a muchísimos enemigos. Pero los 5 reyes los tenían en una cueva presos ahí hasta que terminaran la guerra. Y cuando sacaron a los 5 reyes de la cueva, Josué a sus compañeros, a sus colegas, a los que estaban hombro con hombro con él, a los que estaban con él en la batalla, le dijo: ahora vosotros, compañeros de milicia, compañeros de guerra, vosotros poner vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y les doblaron a los reyes, y los guerreros de Israel le pusieron el pie sobre el cuello de los 5 reyes. Eso estaba diciendo: os hemos vencido,
sois esclavos nuestros, sois siervos nuestros, nosotros os enseñoreamos sobre vosotros, estáis derrotados. Es el simbolismo del pie sobre la cabeza del enemigo. Y después de esto los colgaron. Santo es el Señor. En el huerto de Getsemaní hubo una sentencia de derrota sobre Satanás. Dios le dijo a Satanás, para concluir el tema, que si la mujer, que si el hombre dijo la serpiente, la mujer fue la serpiente. Le dijo a la serpiente, dijo, de tu simiente herirás a una de las simientes de la mujer en el calcañar, en el pie. Pero tú le herirás en el pie, pero él aplastará tu cabeza. Hay una sentencia de derrota de Satanás desde el Génesis. Y queridos hermanos, empezó Jesús a ir conquistando, primero por el bautismo, simbólicamente, en sentido figurado, Israel le conquistó. Empezó a caminar por todo Israel y el mundo de las tinieblas era conmovido. Pero hubo una victoria final. Y María, la hermana de Lázaro, después de que fueron resucitados Lázaro, Marta hizo una comida para el Señor Jesús y sus discípulos. Y vino Marta con el vaso de alabastro, el perfume de nardo puro, un perfume de 300 denarios más o menos, se calculaba lo que valía un año de trabajo, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y alguien dijo, ese dinero no se podía haber dado a los pobres, haberse vendido, dárselo a los pobres. Siempre lo que se hace a Jesús parece como que es un desperdicio. ¿Y sabéis lo que dijo Jesús? Dejadla, porque buena obra ha hecho. ¿Qué dijo Jesús que hizo? Me está preparando para la sepultura. ¿Qué estaba haciendo esa mujer por revelación? Porque María era una adoradora, y por adoración recibió que el perfume, no igual que en los otros evangelios paralelos que habla, y lo ungió y derramó sobre su cabeza y sus pies. Aquí fue directamente a los pies. Le está diciendo, estoy ungiendo tus pies. Se tiene que cumplir que vas a aplastar la cabeza de Satanás. Te estoy ungiendo tus pies porque vas a enfrentarte a Satanás para derrotarlo. Y eso fue revelación. Buena obra he hecho. Me está preparando para la batalla. Me está preparando para ir a la sepultura. Se tiene que cumplir la palabra profética del Génesis. Tú le herirás el calcañar, el pie, pero él te aplastará la cabeza. El Dios de paz en breve aplastará la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Eso está en breve, brevísimo. La iglesia, queridos hermanos, Jesús les dijo, esperad, no os toca a vosotros saber el tiempo, esperad, poneos en oración. Y en la iglesia empezó a orar, solo esperar a que viniera el nuevo cambio, el nuevo tiempo de Dios. Y empezó a orar y vino el rompimiento sobre los aires. Vino el fuego, vino el viento, llenó a la gente que estaba ahí. Y os voy a decir una cosa, mis amados en el Señor. Dios, ¿a quién busca? ¿A quién? Adoradores. Es correcto. Gloria a Dios. Dios busca adoradores. Pero te voy a decir a quién busca Dios también. Y te voy a dar el texto. Las gafas. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Léalo, David. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallada y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. ¿Está diciendo que estáis buscando hombres que se pongan a la brecha conmigo? ¿Lo ha dicho? Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, y es verdad. Pero está buscando también intercesores. Porque la intercesión
va a romper y va a quebrantar los yugos, los planes del enemigo. Va a hacer que la mano de Dios se mueva. Y Dios está diciendo, quiero destruir la tierra, pero por una parte mi corazón sufre y necesito a alguien que se oponga entre mí y la tierra, porque quisiera librarlo. Busco a alguien que haga algo a alguien. Y lamentablemente estoy buscando adoradores, seguro que encontraría, pero intercesores no encontró. Por eso vino el intercesor en excelencia, Cristo. No encontró intercesores. Escasean más los intercesores que los adoradores. Porque la intercesión es guerra, es batalla. Y muchos de los juicios que Dios trae a la tierra o a las personas pueden ser librados por el equipo de intercesores que se ponen a la brecha a interceder por la gente. Hay una parábola en la Biblia que dijo el Señor de una tierra, dice, corta la higuera, porque me está inutilizando la tierra y no me lleva fruto. Y alguien dijo, Señor, déjala, que primero la abone, la trabaje, y luego ya tú decides. De acuerdo. Había una orden de cortar la higuera. Y este intercesor se puso a interceder por la higuera y fue librada la higuera de ser cortada. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Que fue Dios a destruirla y Dios dijo, porque siempre Dios busca la manera que alguien se le oponga. Dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Es mi amigo, voy a decírselo. A ver si él me da alguna idea, a ver si él me sugiere algo para que yo, dentro de lo que es justo, no la destruya. Y dijo Abraham, Señor, ¿destruirás también si hubieran 50 justos por todos los malvados? Y Dios dijo, no los destruiré. David, prepárate, Jeremías 5:1. No lo destruiré. Y si hubieran 40, Señor, ¿vas a destruir a los 40? No los destruiré por amor a los 40. Y si hubieran 30, no los destruiré por amor a los 30, hasta llegar a 10. Y si hubieran 10, por amor a los 10, no destruiré las ciudades. Ahí terminó Abraham su intercesión. Lee Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaros. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. A ver si hay una persona. Recorred a ver si hay una persona. Y por esa una persona yo libraré el juicio que traigo contra Jerusalén. Está diciendo eso en Jeremías. Y Abraham puso el eslabón de 10 personas. Si él hubiese continuado orando, intercediendo a favor de Sodoma y Gomorra, sabed que una persona justa sí que había. Y por esa persona justa hubiese sido librado Sodoma, Gomorra del juicio de Dios. Porque en Jeremías 5:1 hemos encontrado, si encontráis a uno justo, yo los libro, no los traigo juicio. Jesús dijo, no canséis de orar. Porque es verdad que la intercesión y la oración llega un momento que nos cansamos. Pero Dios muchas veces nos podría decir, hijo mío, si hubieras perseverado un poquito más, hubieses conquistado lo que estabas pidiendo. Y dice Jesús, y una mujer viuda fue a un juez que era injusto, al que hiciera justicia, y él por un tiempo dijo, no te hago justicia, no te hago justicia. Pero luego fue tal la perseverancia de esta mujer pidiendo, hazme justicia, que dice, bueno, ni aunque temo a Dios ni respeto a los hombres, le haré justicia a esta viuda porque me es molesta. Eso dijo un juez injusto. ¿Hará justicia a Dios a sus hijos, a los que le piden? Perseverancia. Perseverancia.
Perseverancia. ¿Cuánto os acordáis de un hombre que venía por aquí que vendía Biblias y cositas, que venía el hombre de Ecuador? ¿Os acordáis algunos de este hombre? Pues hace poquito lo vi en Castellón. Mi hermano, un hombre ahí estaba evangelizando en medio del mercado y tal. Y él me dijo esto, él es ecuatoriano. Dice, hermano pastor, te tengo que decir, porque me habló del terremoto de Ecuador. Dice, donde lo más fuerte del terremoto en Ecuador, dice, ahí el pecado estaba sobreabundando, mi hermano, me decía el hombre de Ecuador. Dice, cosas como Sodoma y Gomorra y cosas horribles. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales. Una serie de aberraciones, violaciones en la que no sé exactamente la ciudad que él decía, porque no sé. Dice, donde más golpeó, hermano, estaba el pecado que ya Dios no podía aguantar más. Pero la noticia para nosotros, queridos hermanos, Dios trae un tiempo de cambios. Hemos pasado desiertos, hemos pasado dificultades, hemos pasado un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Ahora Dios está diciéndonos, llega un nuevo tiempo. Llega el nuevo tiempo por el cual Dios nos ha preparado, hermanos. Y así es que la iglesia, en esta palabra tenemos que retomar sabiendo que Dios está por nosotros, que Dios en breve va a poner la cabeza de Satanás bajo nuestros pies y que nosotros vamos a declarar victoria y que va a ocurrir como ocurrió en Jerusalén y en el avivamiento de Azusa. Tendrá que salir de Camino Real muchos misioneros para todo el mundo, porque el plan de Dios es mundial y no comarcal. Así es que, mis amados en el Señor, esta es la palabra para nosotros. Me gustaría que los que son intercesores, que se les prenda la llama de la intercesión en sus corazones para transformar y para cambiar las circunstancias. Llega el tiempo que Dios está golpeando y derribando al hombre fuerte. Y cuando Dios derriba al hombre fuerte, vienen nuevos tiempos. Cuando Dios se le apareció a Daniel, le dijo, muy amado, el Señor está contigo desde el día que dispusiste, tu corazón fue dada la orden, pero el príncipe de Persia se me opuso. Y cuando le dio instrucción, dice, ahora me voy a pelear en contra del príncipe de Persia y luego vendrá el príncipe de Grecia. Está queriendo decir, voy a traer cambios. Y para traer cambios tengo que derribar al hombre fuerte que está gobernando. Ya hay un estatus y un sistema de vida. Lo voy a derribar para que eso cambie y vengan nuevas cosas. Luego vendrá otro principado y empezará a hacer la guerra. Pero Dios quita el principado iba a decir el principado de Asturias. El principado de Persia, porque traía cambios. Luego vino el de Grecia. Y así sucesivamente. Él fue derribando príncipes. ¿Qué ocurrió? Al derribar los príncipes, llegó el príncipe, el rey que tenía que llegar, que les dio la libertad a Israel. Cambios. Y Dios es el que tiene el control de los aires. Y es un tiempo que Dios está diciendo, el que está controlando los aires va a caer. Prepárese la iglesia para recibir las bendiciones. Prepárese la iglesia para arrebatar las bendiciones. Prepárese la iglesia para buscar y moverse en el Señor y trabajar para el Señor. Porque es tiempo de cosecha. Cuando no es tiempo de cosecha no ocurre nada. Pero cuando es tiempo de cosecha hay que ir a por la cosecha. Y eso lo vamos a discernir. Llega ese tiempo. Dios va a derribar a este hombre fuerte que está frenando la obra de Dios. Y va a haber una explosión, va a haber un reventar, va a haber un rompimiento. Que las opresiones se han roto, los yugos se han roto, los milagros van a ocurrir más fácilmente, las señales se van a ver más fácilmente, porque es el tiempo de Dios. Trae este tiempo para la iglesia. Hasta aquí, amados al Señor, que Dios os bendiga.